La movilidad social es aquella posibilidad de un ser humano de elevar de nivel socioeconómico. En México, según datos del propio Banco Mundial, nos consideran uno de los países con menor movilidad social de los países que integran la OCDE. Mira, varios factores influyen justamente en lo que estábamos platicando, aquella posibilidad de una persona de escalar de nivel socioeconómico. Uno de ellos lo tenemos en la pantalla. Mira, este es un estudio tomado del INEGI sobre la movilidad en el país. Toma el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de entre 25 y 64 años, es decir, aquella gente que ya tiene una carrera, digamos, terminada o edad para mantenerse solo. Estamos hablando más o menos de unos 61 millones, casi 69 millones de personas. Y vamos a ver el gráfico. De esa cantidad de gente que el INEGI hace un estudio, el 65.2% tuvo un padre proveedor en su infancia y en su juventud. El 14.4% tuvo una madre proveedora y tan solo el 10.1% de ese sector que estamos analizando tuvo ambos padres proveedores en su infancia y juventud. Y justamente por eso está después esta línea que nos conduce a este otro dato. 47.5% tuvo, es decir, 1 de cada 2 personas tuvo escolaridad superior o media superior, pero solamente de estos, los 2 padres fueron proveedores en la infancia, es decir, con esa cantidad, con ese salario de ambos padres, pudieron tener un nivel socioeconómico mejor y que obviamente derivó en una educación superior o media superior. Esto es importante porque es uno de los factores que influyen para tener movilidad social, aunque ojo, sabemos que en México, lamentablemente, y en otros países del mundo, ya el tener estudios medios o nivel superior tampoco son garantes de una movilidad social. Y pasamos al siguiente gráfico. Y mire, este gráfico nos dice lo siguiente. Mayor escolaridad del padre o del proveedor, vamos a tomar en cuenta padre, madre o ambos, mayor escolaridad va a tener un hijo. Eso, de acuerdo a los estudios, hace un factor determinante. Los estudios del padre para que un hijo pueda también alcanzar ese nivel de educación. Proveedor, una ocupación de alta calidad. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A un padre que ocupa una actividad profesional, es decir, puede ser director, jefe, profesionista en general o más allá con un grado de un posgrado o algo así. El 50% de los hijos de padres con estas características van a ocupar un puesto similar que sus padres. 1 de cada 3 personas con padres dedicados a actividades elementales o de apoyo se mantienen en ese tipo de trabajo siendo adultos. Esto, le digo, determina obviamente o nos confirma lo que le habíamos dicho. Mayor escolaridad de un padre, mayor calidad de trabajo y mayor probabilidad de un hijo de tener un nivel socioeconómico también alto en su adultez. Y vamos al siguiente gráfico, que es de verdad demoledor. Los datos que nos dan habla justamente de esa colocación que pueda tener una persona en un nivel socioeconómico. Y hablamos del quintil, es decir, aquel grupo de población de acuerdo a la cantidad de recursos o el nivel socioeconómico. 36% de los nacidos en un quintil más pobre se mantiene ahí durante toda su vida, 36%. Este es un dato muy importante. 43% de los nacidos en el quintil más rico de la población se mantiene ahí. Son datos importantes para la exégesis que haremos un poquito más adelante. Nada más le comento este otro dato. Estamos en desventaja todavía mayor las mujeres porque es más difícil la movilidad social para las mujeres en México. Ese es un dato y, por supuesto, también vamos a ver la opinión de las personas, de aquellos que son los ciudadanos de a pie, que consideran como dificultad o no para tener movilidad en nuestro país. Sí, de universidad. Sí, también de universidad. Yo creo que es un poco complicado. Tú te lo vas como ganando, pero bueno, sí es como de cada quien, pero yo creo que te ponen como trabas de repente, ¿no? Como que depende mucho de qué escuela vienes o de qué familia vienes, como para ir escalando. Sí. ¿Qué estudios tienes, padre? La preparatoria, sí. ¿Hasta qué nivel?
Secundaria. No, yo creo que no. Todo se puede en este mundo, ¿no? Sí. ¿Qué nivel? Secundaria, ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Te lo propones? Sí. Pues que trabajo sí hay. El chiste es que le eches ganas y vas subiendo de puesto. Sí, ¿Por qué? por la falta de oportunidades en los empleos. Realmente es complicado como que llegues a una empresa y te den un puesto con un buen sueldo al inicio. Entonces creo que sí es un poquito complicado desde ahí. Sí, ¿Hasta qué nivel? preparatoria. Sí, creo que sí. Con ciertas limitantes, pero creo que sí. Siempre y cuando te lo propongas, trabajes y te esfuerces para hacerlo, lo puedes lograr. Sí, ¿Hasta qué nivel? preparatoria. No, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque pues te ponen muchas trabas, ¿no? Hoy en día en este país tienes que tener una palanca para poder escalar algún buen puesto, un buen sueldo, inclusive hasta para una mejor escuela. No, no es fácil. ¿Por qué? Pues ahorita o sea, es muy difícil en México como subir porque siempre hay trabas. Los mexicanos nos ponemos como muchas formas de crecimiento. O sea, no dejamos que la gente pueda crecer más. Somos envidiosos. Bueno, muchos son los factores que influyen justamente en la movilidad social aquí en nuestro país, factores externos en su mayoría, pero también obviamente hay que hablar de la igualdad, que es uno de los factores que inciden directamente. En este estudio, el doctor Raimundo Campos, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Parte de lo que le dábamos a usted, de los datos de la movilidad social en México, justamente son del doctor Raimundo Campos. En algunos de sus estudios ha determinado estos resultados y algunos otros más demoledores, ¿verdad? Así es. Aquí hablar justamente de esto. Sabemos y ya tenemos los datos. México, uno de los países de menor posibilidad de movilidad social. 1 de cada 2 mexicanos que nacieron pobres se van a quedar ahí. Esto nos habla de muchas cosas que hay alrededor, obviamente, de aquella, a lo mejor, falta de incentivos para que una persona estudie, porque tampoco ya son garantes. ¿A qué factores o qué factores influyen para que una persona pueda o no moverse socialmente? Sí, tal vez lo más importante es primero explicar desigualdad y luego irnos a movilidad social. Desigualdad nos referimos a la comparación actualmente en el estatus socioeconómico. Y movilidad social, como lo mencionaste al inicio, es qué tanto nuestras condiciones socioeconómicas de origen, de nacimiento, importan para determinar la condición socioeconómica en nuestra adultez. Entonces, necesariamente cuando hablamos de movilidad social tenemos que hablar de ciclo de vida. O sea, de cómo se dan las diferencias en el ciclo de vida. Y efectivamente, los números que da son demoledores. O sea, en diferentes estudios uno puede encontrar que 1 de cada 2 se mantiene en la pobreza, pero no solo eso, también del otro lado. O sea, 1 de cada 2 se mantiene en la riqueza. O sea, en México prácticamente es si naces pobre, mueres pobre, si naces rico, mueres rico. O sea, a eso le llamamos que hay baja movilidad social y hay alta persistencia en la pobreza y alta persistencia en la riqueza. Claro que aquí podríamos, hablar obviamente de las desigualdades, lo cual obviamente no está mal que una persona que nace rica pues se quede rica toda su vida. Finalmente, ahí habría que analizar pues también los méritos que hace esa persona para preservar esa riqueza que sus padres le heredaron, ¿no? Hablando obviamente de educación, de formación, de esfuerzo, etcétera. También en algunos estudios leíamos que a mayor nivel socioeconómico, mayores, digamos, expectativas y aspiraciones respecto a un hijo se tienen. Finalmente, yo me imagino que también es pues un poco lo que conocemos y a lo que aspiramos, entonces finalmente eso incide. Pero obviamente el factor y el grupo que nos preocupa mucho es esa pobreza que se queda pobre y que muchas veces, y lamentablemente en México, pues está aumentando. Sí, no, de acuerdo. Aquí tenemos que pensar en el ciclo de vida, pero hay un concepto muy importante que tenemos que poner atención, que es el de igualdad de oportunidades. O sea, si tenemos las mismas oportunidades, pobres y ricos, cuando nacemos, entonces deberíamos de tener más o menos los mismos resultados en la adultez, pero que la educación de los padres, que la condición socioeconómica de los padres
sea importante, determine la condición socioeconómica de los hijos en la adultez, no debería de ser así si estamos en un país verdaderamente meritocrático, en un país con igualdad de oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar, buscar igualdad de oportunidades, especialmente desde la primera infancia. O sea, porque los estudios científicos nos muestran claramente que desde la primera infancia se empiezan a hacer estas desigualdades tremendas. Entonces, tenemos que buscar cómo eliminar esa desigualdad de oportunidades desde edades tempranas. Así es, hablando justamente de esas edades tempranas, por ejemplo, se sabe, y ya estudios lo comprueban, que los primeros 5 años de vida de un ser humano son determinantes para su adultez, para su futuro, y obviamente aquí, por ejemplo, si analizamos cómo vive la niñez mexicana con un nivel de pobreza alto, pues no tiene ni siquiera una alimentación digna, no tiene servicios de salud. No hablemos ya de educación, que también es básica en el nivel preescolar y que cuántos niños ni siquiera la tienen. Empiezan, digamos, con esa carrera, además de los obstáculos, pues mucho más atrás, ¿no? Sí, tenemos que pensar en dos aspectos. Uno es la parte nutricional de alimentación que acabas de mencionar, que es muy importante. Pero también hay otra que no hablamos mucho, que es la parte de estimulación intelectual, emocional. Las diferencias también en esa parte son gigantes. Por ejemplo, hay estudios en otros países que para los 3 años de edad, los niños de familias ricas escuchan 30 millones de palabras más que los niños de familias pobres. Para el año 3. Las diferencias son gigantescas. Entonces, también los hogares pobres están sujetos a mayor estrés y mayor estrés nos hace que el cerebro se desarrolle de forma diferente. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que pensar no solo en la parte nutricional de cómo los pobres les vamos a dar alimentos y a precios adecuados. No solo eso, tenemos que estar pensando también en todo el conjunto, que es cómo vamos a estimular adecuadamente a todos los niños, ¿no? Que tengan un desarrollo cerebral adecuado para la edad en la que están. Exacto. Por ahí hablamos también de lo importante que sería el nivel preescolar, que lamentablemente en México no es exigido, no es de acceso abierto para toda la población y que debería de serlo. Obviamente sabemos que primaria, secundaria, ahora hasta la preparatoria, digamos, es obligatoria y es, digamos, gratuita. Pero el kinder, lo que es el preescolar, lamentablemente no hay acceso para todos los mexicanos. Aquí, digamos que mientras no haya condiciones de igualdad en el país, no hay manera de modificar esto. Digamos que esa sería la base con la que tendremos que partir para exigir cambios. Por supuesto, tenemos que buscar igualdad de oportunidades. ¿A qué nos referimos con igualdad de oportunidades? Que un niño en la Sierra de Guerrero aprenda lo mismo que un niño en Nuevo León y en Tamaulipas. Que una persona que es atendida en un hospital en Monterrey, que sea atendida de la misma forma en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o en San Cristóbal de las Casas. O sea, que sea el mismo trato y que exista la infraestructura. O sea, por uno, tenemos que tener la infraestructura en todas partes, y dos, que la calidad sea la misma en todas partes. Así es, porque hablando, por ejemplo, de educación otra vez, los comparativos de educación privada a la que tiene acceso una persona que puede pagarla, pues lamentablemente no se comparan. En la mayoría, digamos, hay escuelas públicas muy buenas, pero la mayoría no tienen un nivel de educación a lo mejor ni siquiera competitivo a nivel nacional, no hablemos de a nivel internacional. Por supuesto, tenemos que buscar igualdad de oportunidades desde el inicio, pero sobre todo desde la primera infancia, porque puede ser que si empezamos a atacar el problema ya en la adolescencia o en la adultez temprana, ya es demasiado tarde. O sea, tenemos que pensar, cuando hablamos de movilidad social, tenemos que pensar en el ciclo de vida y darle mayor importancia a la primera infancia. Claro, y que hablamos justamente de esta primera infancia y también, obviamente, de aquellas oportunidades que también se puedan dar a través de la educación. Decíamos que lamentablemente en México ya tener un estudio medio o medio superior no es garante de un nivel mayor o de una mayor expectativa de vida, y creo que es otro sector que hay que trabajar. ¿Alguna conclusión? No, por supuesto. O sea, tenemos que la movilidad social también va en conjunto con la política macroeconómica del país. Si no hay crecimiento económico sostenido, incluyente, o sea, no puede haber movilidad social. Entonces tenemos que pensar en dos frentes. Uno, el crecimiento económico sostenido con equidad, que sea incluyente, y también en políticas específicas para promover la movilidad social.
Pues yo le agradezco mucho, doctor Raimundo Campos, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, que ha estado esta exégesis con nosotros e invitarlo a que pues estemos en contacto para justamente impulsar estos temas que tanto le urgen a México. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.